Gloria a Dios. Entonces vamos a Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30. Primer libro de Samuel capítulo 30. Versículo 6. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 6. Ahí estaremos. Versículo 6. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 6. Aleluya. Está después de Reyes, creo que es, o antes de Reyes. Sí, Primera de Samuel capítulo 30 verso 6. Amén. Qué bueno. Pues leeremos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlos, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. La de usted es otra versión, esta es otra versión. La de usted dice: y David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Así que Dios me le bendiga. Cerremos los ojos y demos gracias al Señor. Padre, gracias por todo. Señor, gracias por tu palabra. Tus palabras son fieles, son poderosas, son benditas, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Amén y amén. Dios me le bendiga. Puedes tomar asiento en esta noche y voy a predicar bajo el tema acudiendo a Dios. Ese es el tema. Y me llama mucho la atención la palabra que nosotros acabamos de tomar, primer libro de Samuel, específicamente en el capítulo 30. La palabra de Dios enseña que los filisteos pues tenían guerra contra los israelitas. Y la Biblia enseña de que los filisteos habían preparado un censo para saber con cuántos hombres contaban. Y preparando aquel censo, se dieron cuenta que ahí había hombres hebreos entre los filisteos. Y habiendo hombres hebreos entre los filisteos, se levantó un general y le habló al rey de los filisteos y le dijo al rey de los filisteos: hay hombres hebreos entre nosotros, y esos hombres hebreos no pueden pelear en el campamento de los filisteos, porque nosotros vamos a pelear con los hebreos, y si esos hebreos pues se viran contra nosotros y en vez de atacar a los mismos hebreos, nos atacan a nosotros los filisteos. Y la palabra de Dios enseña que el rey de los filisteos tomó a David y le dijo: toma tus hombres y vete, David, porque vamos a pelear contra los hebreos y no queremos que usted pelee a favor nuestro, sino que toma tus hombres y vete a tu casa, vete a tu tienda. Y le dijo el rey de los filisteos: tú eres como un ángel para mí y te tengo en gran estima, David, pero en esta ocasión no vamos a necesitar tu ayuda, así que toma tus hombres y ve a tu casa en paz, y que Jehová tu Dios te dé paz. Y despidió a David. Pero David, cuando llegó a donde él tenía su tienda, su casa, la palabra de Dios enseña de que encontró un desorden donde él tenía su casa. Los hombres de David encontraron un desorden. Su casa había sido quemada. Los amalecitas habían tomado todo y habían quemado todo. Habían tomado sus mujeres, habían tomado sus hijas y sus hijos, y tomaron todo de lo que le pertenecía a David y a los que habitaban en esa tienda, en ese campamento. Y la palabra de Dios enseña que había un escombro, había un desorden.
todo estaba destruido. Y la palabra enseña de que cuando ellos vieron esto, dice que empezaron a llorar amargamente. Y no solamente que empezaron a llorar amargamente, sino que le echaron la culpa a David. Porque ellos pensaban que por causa de David había venido este desastre a aquella pequeña aldea. Había venido este desastre a aquel pequeño campamento. Y le empezaron a echar la culpa a David. Y no se quedó ahí, sino que dijeron entre sí: vamos a apedrear a David, porque por causa de él la tienda, la aldea está destruida, y nuestras mujeres y nuestros hijos e hijas fueron tomados. Y la palabra de Dios especifica de que David se sintió muy angustiado porque toda la culpa venía sobre él. Pero David tomó la decisión correcta. ¿Y cuál fue la decisión correcta? La Biblia enseña que David empezó a fortalecerse en Jehová su Dios. David empezó a acudir a Jehová su Dios. Cuando David acude a Jehová su Dios, la palabra enseña de que empezó David a orarle a Dios, y ahí se fortaleció en Jehová su Dios. Por eso en este momento yo no sé qué situación adversa se te ha presentado. Yo no sé cómo tú te sientes. Yo no sé cómo tú estás. Pero en este momento acude a Jehová tu Dios. Porque todo aquel que acude a Jehová su Dios le dará fortaleza. La palabra de Dios dice que todo aquel que confía en Jehová no será avergonzado. Y esto es una palabra de mucho peso, porque dice: todo aquel que confía en Jehová no será avergonzado, sino que Dios se levantará a favor de ellos. La Biblia dice en el Salmo 60 verso 11, el mismo salmista David diciendo: dame socorro en contra de mis enemigos, porque vana es la ayuda de los hombres. La palabra de Dios dice en el Salmo 121, el mismo salmista David, un salmo que me gusta bastante, igual que el Salmo 125 y igual que el Salmo 27. Por el Salmo 121 David expresa esta palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. El Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y los angustiadores, ellos trompezaron y cayeron. Asimismo hace Dios con aquel que confía en él. David había acudido a Dios. David tenía gente de guerra. David tenía personas que le aconsejaban. Pero David, en vez de ir a esa persona, en vez de ir a esa gente de guerra, David dijo: no, necesito fortalecerme en Jehová mi Dios. Porque si me fortalezco en Jehová mi Dios, las cosas van a ser diferentes. Hay momentos que necesitamos consejo de personas que nos rodean, consejo de personas que nos estiman. Hay momentos que necesitamos orientación de personas que están muy cercanas a nosotros, pero hay momentos que no necesitamos esa orientación, esos consejos de esas personas que nos rodean. Necesitamos el consejo que no falla, necesitamos la orientación que no falla, necesitamos ese consejo que nos da dirección, necesitamos ese consejo que nos trae paz, necesitamos ese consejo que siempre va a permanecer para siempre, y ese consejo que nos dará victoria. ¿Sabe cuál es ese consejo? El consejo de Dios. Eso fue lo que hizo David. David escuchó el consejo de Dios, se fortaleció en Dios, y la palabra de Dios enseña que David empezó a buscar a un sacerdote llamado Abiatar. Y cuando buscó al sacerdote, le dijo a Abiatar: Abiatar, necesito que me busque el efod. El efod era una vestidura que usaban
usaban los sacerdotes. Era una vestidura larga que tenía 6 piedras a la derecha aquí en sus hombros y 6 piedras a la izquierda, que representaba las 12 tribus de Israel. Todo aquel que se ponía el efod era para consultar a Dios. Y David se puso el efod del sacerdote y empezó a orarle a Dios y le dijo a Dios: Dios mío, voy en contra de aquellas personas que destruyeron la aldea. Y Dios le dijo: ve en contra de ellos, porque tú vas a recuperar tu bienes, vas a recuperar las mujeres y vas a recuperar tus hijas y vas a recuperar todo lo que le fue quitado a aquella aldea. Y la palabra enseña que David tomó a 200 hombres de guerra, hombres que sacaban espada, y siguieron a aquellas personas. Y cuando siguieron a aquellas personas, la Biblia enseña que ellos estaban disfrutando de lo malo que le habían hecho a aquella pequeña aldea. Y cuando ellos estaban disfrutando, estaban bebiendo, y David lo encontró a todo embriagado. Estaban todos embriagados, y David entró con sus hombres de guerra y recuperó a sus mujeres. Ahí estaba la mujer de David, una mujer que David amaba muchísimo, llamada Abigail. Y ahí estaba Abigail. Y cuando tomó David aquellas mujeres de él y aquellos hijos e hijas de aquellas pertenencias que le pertenecía a aquella aldea, la palabra de Dios enseña que Dios le dio gran victoria a David, porque David acudió a Jehová su Dios. Ahora yo te hago una pregunta: ¿a quién tú estás acudiendo? ¿Estás acudiendo a Dios antes que los hombres? Cuando acudimos a Dios antes que los hombres, jamás seremos avergonzados. Alaba a Dios si puede en esta hora. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor en esta hora? Hay que acudir a Dios. Hay que acudir a nuestro Dios. David hizo lo correcto, consultó a Dios. ¿Y cuántas personas que no consultan a Dios? Que están así como que no consultan a Dios, que no le preguntan a Dios. Y yo creo que yo he contado mucho este testimonio aquí de un hermano que quería comprar una jipeta, ¿verdad? Creo que lo ha contado, pero la voy a contar de nuevo porque va con el mensaje, ¿verdad? Del hermano que quería comprar la jipeta y quería una Montero Sport. Y empezó a buscar la jipeta por todas las páginas que venden vehículos. Y cuando vio una Montero Sport en muy buena condición, pues buscó al mecánico para de una vez pues comprar esa jipeta que por imagen, por foto, se veía muy bien, en muy buena condición. Y cuando buscaron el mecánico, pues fueron a ver la jipeta. El cristiano, el mecánico cristiano. Y fueron a ver la jipeta, y cuando fueron a ver la jipeta, chequearon la jipeta y la jipeta estaba intacta. Por dentro, esa jipeta, hermano, estaba clean. Clean es que estaba nueva, sin defecto. Estaba clean, la jipeta estaba clean. Un mecánico ya veterano, porque hay mecánicos que son muy veteranos, y el mecánico entra por dentro de la jipeta para ver si el chasis era empatado, estaba roto, estaba podrido, ya usted sabe. Así que se chequean los vehículos, y él chequeando los vehículos, cuando le dan a prender la jipeta ni se siente cuando está prendida, y eso es señal de que el vehículo está en buena condición. No se siente, prende el aire, un vehículo livianito, no se sentía nada. Y le dice él al tipo que está desesperado, que quiere una Montero Sport, le dice el tipo: dime, ¿cómo está el vehículo? El mecánico dice: ese vehículo está excelente, ese vehículo está clean, pero yo tengo como algo aquí en mi corazón, porque hay sentir que uno no lo puede rechazar, ¿verdad? Entonces hay sentir que uno no lo puede rechazar. Hay personas que han sentido no salir de su casa y salen de la casa, y por ahí lo matan o tienen un accidente porque rechazaron el sentir que ellos estuvieron, ¿verdad? Entonces hay sentir que no se pueden rechazar. Y el mecánico dijo: no, yo tengo como un sentir, como que aunque esté la jipeta en buena condición y yo no le haya encontrado ningún defecto, siento como que no podemos comprar esa jipeta. Y el tipo que estaba desesperado dijo: pero si tú no les hallaste, entonces vamos a comprar la jipeta, porque yo estoy desesperado y quiero comprar la jipeta. Y el mecánico le dijo: vamos a hacer una cosa, vamos a consultar al mecánico de mecánico. ¿Y cuál es? El Espíritu Santo. Vamos
vamos a orarle a Dios, vamos a orarle al Espíritu de Dios para que Él nos dé la dirección. Y empezaron a orar y él le dijo, bueno, entonces vamos a consultar a Dios. Si Dios no nos responde en 3 días, pues venimos y compramos la jipeta. Pero vamos a pedir primero la voz de Dios para comprar un vehículo. Hay que orar, vamos a orarle a Dios, vamos a consultar a Dios. Y empezaron. Él le dijo, si está ahí en 3 días es que la jipeta te pertenece. Así que vamos a orar. Y empezaron a orar. La jipeta la vendieron. La habían puesto en las páginas que la habían vendido la jipeta. Él le dijo al mecánico, mira, la jipeta la vendieron ya. Y el mecánico dijo, yo no sé, pero yo tenía un sentir de que esa jipeta no te pertenecía aunque estaba clean. Y al tiempo después él buscando la jipeta, porque todavía no la había encontrado, la misma jipeta que él había visto estaba enganchada en la página, estaba publicada en la página de que esa jipeta era una estafa, porque la jipeta estaba en muy buena condición, pero la jipeta estaba totalmente fundida, el motor estaba fundido y él vio los comentarios como el motor de la jipeta estaba totalmente fundido y era que le habían metido, como le había dicho, plátano, plátano y plátano maduro a la máquina de la jipeta, y la jipeta por eso sonaba livianita, hermano. Hay muchos trucos, hermano, que son así con los vehículos. Hay vehículos, hermano, que están ahogados, hay vehículos que tienen muchísimos problemas. Y a veces cuando un cristiano va a comprar un vehículo o cuando va a tomar una decisión tan importante a esa magnitud, necesita consultar a Dios. Si él no hubiese consultado a Dios, si él hubiese rechazado el sentir que él tuvo, todo se había ido abajo. Por eso hay que consultar a Dios, porque cuando uno consulta a Dios, las cosas salen bien. Por eso hay que consultar a Dios. Ahora, hay sentir que uno tiene que rechazarlo. Hay sentir que uno tiene que decirle o pedirle confirmación a Dios. Fue como una vez que yo dirigí el Monte Carmelo. Fue una señora, hace muchos años que yo dirigí el monte, y fue una señora, pues, y la señora estaba en la cadena, porque nosotros hacíamos cadena de oración. Nos agarrábamos de mano y hacíamos cadena de oración. Y había una señora ahí en el monte que yo me recuerdo que ella estaba orando y yo había escuchado la voz supuestamente de Dios, porque el diablo disfraza la voz. Hay personas que supuestamente escuchan la voz de Dios, pero no es la voz de Dios. ¿Usted me entendió? No es la voz de Dios. Entonces yo supuestamente había escuchado la voz de Dios y escuché esa voz que me dijo, dile a ella que a su esposo le voy a seguir abriendo puertas y que lo voy a seguir usando de una manera extraordinaria en la campaña que él está predicando. Y yo como que escuché esa voz y me quedé tranquilo. Digo, bueno, déjame quedarme aquí, porque yo cuando escucho la voz de Dios a esa magnitud, yo no actúo rápidamente. Me quedé ahí tranquilo dentro de la cadena, y cuando me quedé tranquilo, la señora al ratico levanta la mano y dice, ay, varón, yo quiero que usted ore. Y digo, ¿por qué, hermana, te quiere que oremos? Yo quiero orar porque yo tengo una guerra con ese esposo mío. Ese esposo mío no sale de los puntos de droga, ahora vende droga, hermano. Y yo había escuchado la voz de Dios, una voz que me dijo que Dios le iba a seguir abriendo puertas, que siga predicando en campaña. Cuando el esposo de ella estaba totalmente descarriado, estaba vendiendo droga, estaba en los puntos de droga. Por eso uno no puede hacerle caso a todas las voces. Hay que tener mucho cuidado, y más en este tiempo que todo el mundo dice, Dios me dijo, y están escuchando de que muchas voces, como un muchacho que estaba ya a punto de casarse, minutos para casarse, y en el baño, cuando se está preparando, se está bañando, escuchó de que una voz, la voz de que del Todopoderoso, que le dijo, yo soy la voz, yo soy tu Dios Todopoderoso, todo preparado, con la boda preparada. Yo soy la voz del Dios Todopoderoso. No te cases, que esa no es la tuya. Oye eso. Pero ¿y cómo es eso? Todo preparado ahí, la boda, la gente esperándote. Y tú di que escuché esa voz y que en el baño, no te cases porque esa no es la tuya. Y él le prestó atención a esa voz y no se casó. Y por ahí anda el muchacho, hermano, vuelto un loco, descarriado, hermano. Un muchacho buen mozo.
dejó escapar una muchacha, hermano, excelente. Una muchacha profesional, no tanto porque sea profesional, pero una muchacha de Dios. Tenían más de 3 años en el noviazgo y de que escuchó una voz. Igual que a mí una vez, hermano, cuando yo estaba a punto de casarme con la que es mi esposa. Yo creo que ella sabe, no sé si ella se acuerda de eso, pero creo que ella lo sabe. Una vez una pastora se me acercó, ya estaba todo orquestado, hermano, ya estaba todo preparado, en la gobernación ya estaba todo decorado. Y se me acerca una pastora, me dice: no te cases con ella porque esa no es la tuya. Yo le escribí a la pastora y dije: ok, ¿y cómo tú vas a esperar después de tantos años que yo tengo en el noviazgo, ya faltando horas para yo casarme, decirme tú a mí que eso no es de Dios, que no me case? Porque ¿qué es eso, hermano? ¿Cuánto bendicen en el nombre del Señor? Si hubiese escuchado esa voz no estuviera casado. ¿Cuánto bendicen en el nombre del Señor? Porque hay gente, hermano, que son muy emocionados, y así hay muchas personas que escuchan supuestamente la voz de Dios, así como el muchacho que anda por ahí, que anda lunático, porque él se metía a los montes estando en medicamentos para que no se vuelva así lunático, y él supuestamente fue un profeta y le profetizó y le dijo: deja los medicamentos que ya Dios te sanó. Oye eso, y eso es así. Y el muchacho dejó de tomarse los medicamentos y anda por ahí, hermano, fuera de quicio, porque se llevó de una emoción, de una voz que no era la voz de Dios. Y por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cuánta gente no se ha acercado a mí con ministraciones falsas, con cosas que no son de Dios? Pero yo entiendo que yo necesito acudir a Dios. Cuando Dios me habla de algo, ya fue que Él me lo dijo en el secreto. Todo lo que Dios te habla, ya Dios te ha dado confirmación de eso. O cuando te habla un profeta y te dice algo, es porque ya Dios te ha hablado a ti en secreto, en oración. Ya tú has tenido un sentir en el corazón. No te lleves de la gente que te diga: Dios me dijo. Claro, Dios habla, claro que Dios confirma, pero no te muevas rápidamente de esa forma. Por eso hay tanta gente que tiene su matrimonio destruido, su familia destruida. ¿Por qué? Porque están escuchando de que a unos supuestos profetas que no son profetas nada, sino que son gente que tienen autotitulación y se autotitulan de profeta, y que yo soy el profeta y que yo soy el apóstol, y realmente conforme a la palabra del Señor. Para una gente llamarse profeta necesita tener muchas cualidades y mucha señal de Dios y mucha evidencia de Dios. Para una gente llamarse apóstol necesita tener una evidencia clara y concisa y precisa de que es un apóstol del Señor. Entonces hay mucha gente, hermano, que andan autotitulándose que son profetas y andan metiéndose en la casa profetizando y diciendo y hablando y diciendo tantas cosas, hermano. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con eso. Gente que se meten a la casa y que empiezan a profetizar: no, que Dios me dice que me dé la televisión. Señor, reprenda al diablo, Dios no me ha dicho a mí nada. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? No, que Dios me dice que me dé 1000 pesos, como vino una vez aquí un muchacho de que Dios le reveló que yo le diera de que tanto dinero, y yo le dije: pero Dios no me ha hablado a mí de que te dé tanto dinero. Sí, no, que Dios me dijo que Él luego te va a bendecir, que Él luego te va a dar esta bendición y te va a dar cierta bendición. Dios te bendiga, mi hijo. Ya empezamos, candela, chip y fuego. En nombre del Señor, dale un aplauso a Cristo. Y vino ese tipo de que el Señor me dijo que me dé esto. Digo: no, Dios a mí no me ha hablado. ¿Que te dé qué? No, Dios a mí no me ha hablado, hermano. Porque hay cosas que son así, hermano. Hay que consultar a Dios. Hay que dejarse guiar de parte del Señor. Porque son cosas que son muy delicadas. Amén. Al nombre de Cristo. Igual que una jovencita en Villamella que se acercó a mí, me dijo: yo tengo palabra de Dios para ti. Se acercó a mí y me dijo: así me dice el Señor, tú eres mi esposo. Digo: ¿cómo? Que yo soy tu esposo. Sí, tú eres mi esposo, me dijo ella. Pero bueno, yo tengo que hacer 2 cosas: llamar a la esposa mía allá en España, a ver si le dio un yello allá. Jehová la mató por ahí. Y me está entregando una aquí, gloria a Dios. Así que le dije eso. La muchacha abrió los ojos y dijo: ¿tú eres casado? Digo: claro, yo estoy casado. Y aquí no puedo inventar. Amén. Porque yo no le voy a dar cuenta a ustedes, yo le voy a dar cuenta a Dios. Y creo que yo no puedo tener una careta. Yo no puedo aquí
dámela en que soy cristiano cuando no soy cristiano. No, lo de Dios es muy transparente. Amén. Lo de Dios es demasiado transparente. El hombre de Dios y la mujer de Dios, así como Dios es transparente, también el hombre y la mujer de Dios es muy transparente. El hombre y la mujer de Dios es un hombre fiel y transparente. Amén. Que respeta a Dios, porque el que respeta a Dios no hace lo mal hecho. El que respeta a Dios se deja guiar por Dios y entiende de que tiene que darle, tiene que darle a Dios, tiene que hablar a la gente de Dios, pero también tiene que dar buen testimonio, amén, delante de los hombres. ¿Cuánto bendicen al Señor? Dale un aplauso a Cristo. Dios me le bendiga mucho. Ya no puedo predicar porque el muchacho está allá atrás echándome mueca y entonces ya como que se me fue la inspiración. ¿Cuántos dicen al Señor? Dios me le bendiga mucho. Dios bendiga a ese jovencito que es de Dios. Así que póngase sobre sus pies y yo voy a dejar que Él venga y ore al Señor. Se deja usar de parte del Señor en esta noche. Ven, ora, guerrero del Señor. Amén. Así que Dios te bendiga mucho. Su nombre, al nombre de Cristo, Dios le bendiga de una manera especial. Pido disculpas que llegó un poco tarde, ya que en la iglesia donde me congrego había un evento y estaba respaldando allí. Amén. Aleluya. Quedé con Isaac en que iba a venir a las 1:30, pero bajé 10 minutos más y ya el profeta estaba envuelto. Aleluya. Alabado a Dios por siempre. Pero yo lo hice porque como yo estaba aquí mismo, pensé que me iba a dar el tiempo. Amén. Aleluya. Yo quiero que usted se conecte conmigo y oremos al Padre. Yo sé que Dios dio una palabra a través de Isaac. Aleluya. Yo sé que Dios habló a los corazones presentes aquí. Aleluya. Que a pesar que si no hay mucho con lo que están, Dios lo hizo. Porque la Biblia que yo estudio, que yo leo, me enseña que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está. Es decir, que no se necesita mucho, sino que con lo que estén dispuestos a recibir de parte de Dios. Aleluya. Padre, te doy gloria, Jesús. Dios mío, mira los corazones presentes, Dios amado, que están aquí.